cualquier otro ser humano, que no debe ser motivo, la inclinación homosexual en cualquier ser humano, motivo de maltrato, de discriminación, de prejuicio o de falta de caridad cuando se trata de los católicos, bajo ningún punto de vista. Porque como hijo e hija de Dios, tiene exactamente la misma dignidad, tiene exactamente la misma protección amorosa del Señor y tiene exactamente los mismos derechos. Pero la Iglesia Católica también cree que ningún grupo humano debe recibir derechos que no le corresponden. Cuando los negros por razones raciales eran discriminados de los derechos fundamentales como votar, como participar de los mismos ambientes y de los mismos lugares que les impedían las leyes de segregación, la Iglesia Católica fue una de las primeras instituciones en denunciar eso. Todos conocemos a Martin Luther King y su papel como líder de los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos. Pocos conocen que el arzobispo de Nueva Orleans en la década de los 30 ya había decidido desegregar las escuelas católicas en el sur de los Estados Unidos, en el corazón del segregacionismo. Y cuando el gobernador, que era católico, se opuso a esta política de desegregación, porque muchos racistas católicos lamentablemente protestaron, el arzobispo de Nueva Orleans excomulgó al gobernador hasta que se arrepintiera de su racismo, porque consideraba que era un pecado de escándalo público. Lo excomulgó hasta que cambiara de opinión. Esa era la posición radical de la Iglesia, hasta excomulgar a un católico por oponerse a la desegregación racial. Sin embargo, la Iglesia considera que es fundamental para la convivencia social que no se concedan derechos a personas que no le corresponden, a grupos que no le corresponden. Las leyes protegen a las personas homosexuales exactamente igual que a las personas que son heterosexuales. Si no lo fuera, los homosexuales tienen todo el derecho de organizarse y reclamar. Los ciegos, por ser ciegos, tienen todo el derecho a organizarse y reclamar si es que son producto de discriminación respecto de los derechos que tienen las demás personas. Pero los ciegos no pueden pedir derechos que no le corresponden. No pueden pedir, por ejemplo, que ellos sean pilotos de avión. ¿Por qué? Porque existen determinados trabajos que por el bien de la sociedad, por la seguridad del resto de las personas, en este caso, en el ejemplo de los viajantes, de los que viajan en avión, no se le puede conceder un derecho a una persona que no le corresponde. Cuando los homosexuales reclaman ser equiparados al matrimonio, están pidiendo un derecho que no les corresponde, porque están pidiendo que una anomalía conductual, a diferencia de la raza, que ser marrón o ser negro o ser piel roja o ser blanco no es una anomalía, la homosexualidad es una anomalía conductual. Querer pedir que por esta anomalía se concedan derechos especiales es introducir una malformación, una anomalía en el sistema jurídico y en la convivencia social. En más de una ocasión he señalado el ejemplo de Canadá. Cuando Canadá decide conceder los mismos derechos a las parejas homosexuales, como por ejemplo exención de impuestos, etc., lo que termina sucediendo es que comienzan a generarse organizaciones o parejas de personas heterosexuales que se juntan de a dos para dejar de pagar impuestos y verse librados de los impuestos que beneficiaban antes al matrimonio, porque el matrimonio es una necesidad social y la familia es una necesidad social, y que ahora benefician a los homosexuales. Entonces se juntan de a dos personas heterosexuales y dicen, oye, perdón, porque nosotros no tenemos relaciones heterosexuales, nosotros vamos a ser discriminados y se nos van a pagar impuestos. No, nosotros estamos en una unión de hecho porque estamos viviendo juntos. Y ahora padres e hijos, un padre y un hijo se juntan y dicen, nosotros somos una unión de hecho, pero como somos padre e hijo no tenemos relaciones homosexuales, simplemente no tenemos relaciones sexuales. No puede ser que porque no tenemos relaciones sexuales se nos discrimine. Y en este momento el sistema de impuestos de Canadá se está viendo con un problema enorme por haber concedido derechos a un grupo que no le correspondían. Entonces, la posición de la Iglesia frente a los derechos humanos y frente a la discriminación se resume en dos principios fundamentales. El primero,
todos los seres humanos poseen derechos inherentes por ser seres humanos y estos derechos no son producto del consenso. No es porque los poderosos se reúnen que los seres humanos tienen derechos. Estos derechos son inherentes desde que comienza a ser ser humano, es decir, desde la concepción hasta su muerte natural. Y en segundo lugar, la convivencia social exige que ningún grupo reciba derechos que no le corresponden por encima de los derechos que ya le corresponden por ser seres humanos. Y en consecuencia, ningún grupo, incluyendo los grupos de presión homosexual, pueden pedir derechos que no le corresponden, porque eso simplemente introduce una anomalía grave en la convivencia social, donde el todo va a terminar pagando caro por los caprichos de una parte. Que tengas un buen día.